El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron cómo les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de esta semana, decíamos, estos días es como un gran domingo de Pascua en el cual vamos escuchando las distintas apariciones de Jesús resucitado. En el caso que hoy nos toca es la aparición a los discípulos de Emaús, llamado así por este pequeño poblado al cual se dirigían estos 2 discípulos. Y mirando el texto nos podemos hacer como 2 preguntas. Una, ¿qué encontró Jesús cómo los encontró Jesús a estos discípulos? Y luego, ¿cómo los dejó? ¿No es cierto? ¿Qué les regaló? ¿Qué les dejó? Dice el texto que los encontró tristes. La tristeza, bueno, son las nubes de nuestro cielo interior. Es natural a veces entristecerse, como dolerse, etcétera, es algo natural, como tener miedo, son cuestiones naturales. El problema es la profundidad de esas tristezas, ¿no? Que a veces pueden tener raíces venenosas que empiezan a levantar todo, se meten en el resto de la casa, por decir así. Vieron como esas raíces que levantan todos los pisos, y ahí ya la tristeza es otra cosa. La tristeza de estos discípulos no era una cuestión solamente así, bueno, que estaban medio desanimados, sino una tristeza profunda que en el fondo
era desesperanza. Nosotros esperábamos, dice, ¿no? Es decir, ya no esperaban más. Era desesperación, era más profunda. Y esa desesperación no era desesperar de los demás, decir me falló esta persona, sino la desesperación más peligrosa, que es desesperar de Dios. Porque nosotros podemos ya no esperar algo de los otros, por ahí nos fallamos los unos a los otros, pero el problema es cuando se corta el tensor que nos sostiene, que es que ya no esperamos de Dios. ¿Y por qué no esperaban de Dios? Digo esto porque se repite muchas veces en nosotros esta misma desesperación, o se puede dar esta misma tristeza, contra la cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es muy dañina. Y porque ellos habían hecho una ilusión de lo que Dios les tenía que dar, o de cómo Dios debía ser, o cómo Jesús debía haber actuado. Cuando nosotros esperamos algo de otro, ¿no? Sea de otro, sea de Dios, la misma lógica tiene. Hay dos maneras de esperar. Si el otro me prometió algo, yo lo espero con certeza. Yo sé que si yo hago esto, el otro me da esto, ¿sí? Eso lo espero con certeza. Y no digamos la palabra exigencia, porque siempre la esperanza supone que el otro me regala algo. Pero digamos, yo lo espero con certeza, porque el otro se comprometió a darme eso, si yo hacía esto. Esa es una forma de esperar. Ahora, la otra forma de esperar es cuando nosotros esperamos algo que el otro no prometió dar, ¿no? Ya es otra cosa eso. Lo puede dar, pero es libre de darlo o no. No se comprometió a darlo. Entonces eso ya más es ilusión. Que no está mal esperar así también, pero es otro modo de esperar. Los discípulos de Emaús esperaron de Jesús de este segundo modo, y por eso se desilusionaron y por eso desesperaron. Porque ellos esperaban que este Mesías fuera triunfante, no muriera en la cruz, no padeciera de este modo, y llevara a Israel, lo liberara de los romanos, fuera un triunfo humano. Eso es lo que esperaban. Pero Jesús nunca prometió que iba a triunfar de ese modo. Al contrario, en el camino fue hablando de que iba a padecer en la cruz, etc. Entonces ellos habían hecho una ilusión de lo que Dios debía hacer, pero al no coincidir con lo que ellos esperaban, se desilusionaron. Ya digo, no está mal esperar de Dios de ese modo también, pero es distinto. Nosotros, por ejemplo, esperamos, que es lo que Jesús les explica en definitiva, ¿no? Nosotros podemos esperar de Dios su gracia, la fuerza para cargar con la cruz, la fuerza para no caer en la tentación. Todo eso lo podemos esperar con certeza. Podemos esperar hasta la vida eterna con certeza, si tratamos de ser fieles a Dios. Pero no podemos esperar del mismo modo, entiéndanme bien, no podemos esperar del mismo modo no enfermarme de COVID, no tener este problema económico, que no me pase esto, que no me pase esto otro, que se sane tal persona que está enferma. No podemos esperar del mismo modo, porque si esperamos del mismo modo, nos va a pasar como le pasa a mucha gente que se desilusiona de Dios y pierde la fe, ¿no es cierto? Y se aleja de Dios por las dificultades que tiene, porque se piensa que si rezaba, si venía a misa, Dios le... Entiéndanme bien, ¿no? Lo que le quiero decir. No es que uno no pueda pedirle a Dios salud. Ojalá que Dios nos preserve del bicho este que anda dando vuelta por todos lados, ojalá. ¿No es cierto? Por supuesto que todos esperamos no enfermarnos y esperamos que no se contagie ningún ser querido y la gente en general. Y que esté enfermo, yo cuando me toca ir al hospital, yo espero a esa persona que se sane y rezamos por eso. Ahora estamos rezando la misa especialmente por el papá del padre Horacio, don Osvaldo Valdivia, que lo operaban hoy a la tarde. Está bien pedir todo eso, pero se pide de otro modo, se espera de otro modo, porque puede ser que Dios no lo dé. Y no estoy diciendo nada nuevo, si no, no se moriría nadie, no se enfermaría nadie, ¿no? ¿Entiende? Es realidad pura. Porque si nosotros
nos ilusionamos, vieron, después de una gran ilusión, ¿qué sigue? Una gran desilusión. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Después de una gran ilusión, sigue una gran desilusión. En cambio, si usted espera de Dios, porque confía en Dios, aunque Dios no nos dé lo que nosotros esperamos, no dejamos de esperar. Después de una gran esperanza, nos sigue una desesperación, sigue seguir esperando. Eso sigue. Después de una gran ilusión, sigue una desilusión. Después de una gran esperanza, sigue seguir esperando. Y eso fue lo que le pasó a estos muchachos, ¿no? Una gran tentación que podemos tener es esa, ¿no? A veces nos pasa entre nosotros, ¿vieron? Nos desilusionamos de las personas porque nos imaginamos que la persona es así o es asá y nos desilusionamos, pero nos desilusionamos de la imagen que nosotros nos hicimos de la persona, porque la persona nunca dijo que era así. ¿Entendés? A veces nos pasa a los sacerdotes, ¿no? Hay personas, no es para justificar nuestras miserias, ¿no? Pero que las personas ven alguna miseria, que el sacerdote por ahí lo trató mal o algún defecto, en los que tienen defecto, no los que somos perfectos, por supuesto, no, porque bueno, pero vieron que hay otro, el padre Pepe, todo eso, pero bueno, no es mi caso, pero no todos podemos ser perfectos, digo, bueno, un chiste, pero digo que se desilusionan. Es que yo nunca prometí, yo lo digo en voz alta, yo no es que tampoco me metan pecados de esos abominables, ¿no es cierto? Porque hay gente que piensa, ve un sacerdote y ya piensa que, no sé, la pedofilia, un montón de cosas. Bueno, no, esas son cosas abominables, corrupciones eso. Pero somos pecadores, tenemos debilidades, así que si alguno se desilusiona de eso, lo siento mucho. Yo nunca dije que era perfecto, ni que ningún sacerdote, y el que lo diga miente, ¿no? Pues no somos perfectos. Estamos en camino de conversión como ustedes también. Así que si se desilusiona de lo que se ilusionó, no de lo que uno prometió. Parece una cosa muy simple, pero hay que ajustar bien la esperanza para no caer en la desesperación. Lo mismo le pasó a Judas, ¿no? Judas se ilusionó con Jesús y cuando Jesús dijo el Mesías va a padecer, se desilusionó, se desesperó. Bueno, ¿y Jesús qué hace? Le explica que ese es el camino, que ya estaba dicho, que el Mesías es el Mesías, que, digamos, a través de ese modo Dios nos salva, a través de la cruz, a través de la enfermedad, a través del dolor. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces en esta Pascua, que más allá de las cruces, de nuestras ilusiones, que es bueno tenerlas, sí, es bueno pedirle a Dios de nuestras esperanzas, más allá de lo que nos toque vivir, tengamos nuestra esperanza bien firme en Dios, de tal manera que aunque no nos dé lo que nosotros pretendemos que nos dé, sigamos esperando, porque pasa como la primera lectura. El paralítico esperaba que le dieran una limosna. ¿Y qué le dieron? Algo mejor, le hicieron caminar. Y a veces nosotros esperamos que Dios nos dé esto o aquello. A veces Dios no nos da eso que nosotros le pedimos, pero no porque no nos da nada, sino porque nos da algo mejor. Pidámosle esa gracia a la Virgen.